Reflexiones, un momento que cambiará tu vida, con el pastor Enrique Gómez. Lucas 24:49. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo es un derecho de cada cristiano y es un regalo. Recordemos el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso es algo normal, muy especial en cada cristiano. Y de ahí vemos la iglesia primitiva. Dice que los discípulos testificaban con milagros, prodigios, señales, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo? Dice que estaban unánimes y juntos en oración. ¿Qué fundamento es la enseñanza? Para que tú seas conocedor, hacedor de la voluntad de Dios. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4 en adelante, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y el verso número 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, Dios no quiere que nosotros ignoremos acerca de los dones espirituales, esos regalos que Dios tiene. Y por eso dice la Escritura que cuando somos obedientes, nuestra obediencia viene a ser notoria a todos, que el Dios de gloria aplastará bajo los pies de la iglesia al maligno, que Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y es importante la unidad en el Espíritu, es indispensable. Vemos en Hechos de los Apóstoles cuando María, la madre de Jesús, juntamente con los apóstoles o discípulos, estaban orando, clamando, y de ahí viene esa fidelidad. Por eso, cuando Pedro y Juan iban a la iglesia, ¿qué es la iglesia? Pues el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios no quiere que ignoremos acerca de los dones del Espíritu Santo. Cuando usted no era cristiano, buscaba la manera, buscaba por todos los medios sobresalir, estar bien, tener poder, estar sano, pero andaba extraviado, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Entonces caíamos muchos en la idolatría, el paganismo, la rebelión y tantas cuevas que tiene el maligno para atrapar a la humanidad. Por eso, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y por eso vemos la diversidad de dones, regalos. Empezamos con la sabiduría, cómo Dios quiere capacitarnos para ser
muchas veces mejores que cualquier impío. Tener una capacidad de conocimiento, sabiduría, de inteligencia. ¿Y eso quién lo reparte? El Espíritu Santo. Y por eso hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otros, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace un mismo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y por eso, la inquietud más grande para cada cristiano es: Señor, como dijo Saulo de Tarso, ¿qué quieres que yo haga? Si le servimos al pecado, Dios nos llama para ser testigos de su gloria, para compartir ese evangelio de milagros, de prodigios. Pero el eje central, la figura indispensable en nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Él es el que capacita, Él es el que enseña, Él es el que dirige, Él es el que nos llena de gloria y de poder. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Por eso, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente, porque Dios es el que produce en nuestros corazones el querer como el hacer. Y por eso Él dice que como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces de ahí viene, como el río sigue su caudal. Y cada día se le añaden muchos afluentes. Así es la iglesia. Cada día Dios está rescatando, sanando, perdonando, libertando. Y nosotros estamos haciendo discípulos conforme Él nos ha llamado. Y quiere que cada uno lo haga, porque tenemos deberes. Cree en el Señor Jesús y seas salvo tú y tu casa. Como es la bendición tan grande que nuestra familia se sorprende. El mundo, los que te conozcan, de ver el poder de Dios en acción en tu vida. Pero todo eso lo hace el Espíritu Santo para que la iglesia dé testimonio y las puertas del infierno no prevalezcan. Qué lindo que entendamos que es la iglesia. Cuando Pedro y Juan iban a congregarse, ponían en la puerta un cojo de nacimiento a mendigar.
Pero un día entró a la iglesia y el Dios de la gloria lo sanó. Empezó a saltar, anduvo y todo el pueblo lo conoció, que era el mendigo, pero Cristo lo cambió. Hay poderosas bendiciones cuando nos sometemos a la obediencia en la palabra de Dios. Dios dice que el Espíritu de Dios es para todos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Por eso, hermanos, la iglesia de Cristo es un cuerpo. No es una persona. Somos un cuerpo. Y Jesucristo de Nazaret es la cabeza de ese cuerpo. Y de ahí vemos la bendición que Dios tiene para todos. Y como todos somos una bendición para vosotros mismos. Por eso dice la Escritura que como el cuerpo tiene muchos miembros y todos trabajan para el cuerpo, así es la iglesia. Dios quiere llenarnos a todos de su gracia, su poder, su amor y repartir esos dones para manifestar su gloria, su poder, su amor, su misericordia. Ejemplo, si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Entonces, ¿cómo caminamos? Ya usted la función que Dios le dio a los pies. Y son del cuerpo. Por eso no será el cuerpo. Si dijere a la oreja, ¿por qué no soy ojo? No es del cuerpo. Y entonces, ¿con qué oímos? Usted sabe que una persona sorda no oye, tiene dificultades. Entonces, Dios quiere capacitar a cada cristiano bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadiduras. No podemos buscar las añadiduras. No. Por más de que Dios nos bendice, le seguiremos sirviendo. Le seguiremos amando. Y ponemos nuestra vida a su servicio. Porque Él nos ha dejado un legado. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y por eso, como miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos que esforzarnos, amarle, servirle. Y lo más delicado es que nuestro cuerpo es la casa de Dios. Usted no puede ignorar que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como el pie tiene una función, el oído tiene otra. El ojo tiene su función y pertenece al cuerpo, porque es un ciego que ve. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, bien, todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.
Porque en nosotros, hermano, Dios quiere derramar su gloria, su amor, su grandeza, su misericordia y su bondad. Por eso, hermanos, qué lindo que usted disponga su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu gloria. Señor, derrama tu Espíritu Santo en esta hora, de una manera especial en cada televidente, en cada oyente, a través de todas las redes, Señor, para que seamos llenos de su conocimiento, su sabiduría, conforme tu palabra dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro la profecía, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Como Dios quiere capacitarnos cuando nos disponemos. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué lindo que estemos llenos de su gloria. Por eso tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Nosotros también fuimos engendrados por el Espíritu de Dios. El Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, como Dios le ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Y este anduvo haciendo bienes, sanando, libertando, predicando, echando fuera demonios, porque la gloria de Dios está con él. Y nosotros, sin la gloria de Dios, no somos nada. Y separados de él, mucho menos. Por eso, Dios derrama de su gloria sobre cada uno de vosotros. Y de ahí viene la obediencia. De ahí viene la sabiduría. ¿Qué es la iglesia? Pues donde nos reunimos. En la casa de Dios. Donde se reúne la iglesia verdadera, que es el cuerpo de Cristo. Cada día mi alma tiene sed del Dios de la gloria. Y por eso Dios derrama abundancia. Para que no haya escasez. Para que estemos vestidos de su gloria. Para que estemos llenos de su Espíritu. Y podamos manifestar que no hay Dios tan grande como tú, oh Dios. Y Dios ordenó el cuerpo, llenándolo de gracia, de gloria, de su poder, y dándole el honor. Y nosotros le damos la honra y la gloria al Todopoderoso. Por eso, hermanos, el Espíritu de Dios da testimonio a cada uno de vosotros. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos los hijos de Dios. Y por eso, mi estimado hermano, nos gozamos, nos regocijamos. Hay una unidad en el Espíritu, una comunión en el Espíritu. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y de ahí, hermanos, vemos cómo Dios envía ese Pentecostés, esa lluvia de bendiciones, porque nuestras manos no nos pueden bendecir. Es la poderosa mano del Dios Todopoderoso que ha dicho, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De ahí nace y Dios produce el querer como el hacer. Por eso la Escritura dice, procurad pues los dones, los regalos que Dios tiene para cada uno de vosotros
y vemos esa manifestación de gloria. Dice la Escritura a manera de testimonio, en Hechos 10:44 en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en sus lenguas y magnificaban a Dios. Dios no hace acepción de personas. Por eso una de las señales es que este evangelio será predicado en todo el mundo. Y vemos cómo Dios permite que llevemos la palabra de fe a todas las naciones. Por eso dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el derramamiento del Espíritu Santo es algo muy especial para que seas salvo tú y toda tu casa. Y el Espíritu de Dios está para guiarte, para enseñarte, para redarguirte, para que tengas esa guía divina. Y Dios prometió, dijo, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, enviaré sobre vosotros al Consolador. El Espíritu de verdad está, el cual estará con vosotros para siempre. Qué lindo que usted abra los sentidos, su corazón, su conciencia, y vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para ser bautizados por el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versos 7 al 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio, dándose el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea que muchos creen que el Espíritu Santo es para ciertas personas. Unos creen que es para los judíos, pero la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El Espíritu Santo se derrama, las nuevas lenguas y empezamos a ser usados, a ser bendecidos como casa de Dios. Y por eso la gracia y la misericordia de Dios nos enseña a ser responsables, a tener madurez, a ser fieles. Veamos cómo descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos y los 120 que habían allí, porque todos obedecieron, todos perseveraban unánimes y juntos en la oración. ¿Y qué pasó después del Pentecostés? Estaban todos unánimes y juntos. ¿Y qué ocurrió? Que aún vendían sus propiedades, sus bienes, y repartían una unidad. Somos el cuerpo de Cristo, un mismo Padre, una misma fe y un mismo Espíritu. Por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 4 y 5 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperar en la promesa del Padre, a cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días.
Por eso la vida cristiana no es para un día, no es para oportunistas, es un llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos las responsabilidades para perseverar, y hay galardones. ¿Qué dice la Escritura? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y la obediencia. Aquí uno se sorprende, como ellos, el Señor le dice, ustedes tienen que tener poder. La lucha de la iglesia es contra los demonios. La lucha de cada cristiano es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Y de ahí es que Dios nos capacita para poderle hacer frente a esos géneros, a esas legiones, a esas potestades, a esas huestes de maldad. Recordemos que antes de la creación encontramos en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo manifestado como el dador de la vida. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso es algo indispensable para tu vida. Es algo glorioso, donde el Espíritu Santo te capacita, te enseña y te guía. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso cuando el Señor se manifestó a los discípulos, apareciéndoles, después de la muerte y resurrección, ellos estaban asustados, con la puerta cerrada. Pasa a vosotros, recibiréis poder. Lo voy a llenar de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y este es el tiempo de que seamos llenos de la gloria de Dios. Por eso tiene que salir la duda, tiene que salir la amargura, ese mal carácter. Hay tantas cosas ocultas en el corazón del hombre que son un anatema, que no te dejan ser lleno de la gloria de Dios. Y por eso el Señor Jesús nos da testimonio de que Él fue lleno de su gracia, de su gloria. En Hebreos capítulo 9, verso 11 y 2. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por la sangre, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, con su propia vida, se despojó a sí mismo y dio testimonio. Y he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a través de la obediencia, de esa entrega, ¿quién irá por vosotros? Y el Señor Jesús dice, envíame a mí. Y por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo que te dispongas para que el Espíritu Santo se derrame en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, y sea lleno de la gloria de Dios, sea lleno del poder de Dios, y sea plenamente capaz
de comprender la gracia, la misericordia que Dios está derramando en estos últimos tiempos de tanta crisis, de tanta maldad, de tanto odio, de tanta envidia y de tantos homicidios, magnicidios, como los espíritus inmundos están matando personas y la gente no sabe que se levantó fulano, demonios que toman cuerpos para hacer del hombre instrumentos para el mal. Y por eso Dios dice, yo quiero derramar de mi espíritu. Es una promesa. Y dice la palabra de Dios en Joel, capítulo 2, verso 23 en adelante. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Comeréis de en medio de Israel, que estoy yo. Me conoceréis. Qué lindo esa experiencia. Qué glorioso es tener una experiencia en lo profundo del alma, de tu espíritu, hasta los tuétanos de la gloria de Dios, de que Jehová vuestro Dios es vuestro Padre y no hay otro, y mi pueblo nunca será jamás avergonzado. Padre, rompe yugos, ligaduras, conjuros, derrama tu gracia, tu poder, tu amor, tu misericordia, como está escrito en tu palabra. Que en estos últimos tiempos derramará de su gracia, donde sale la indiferencia, la frialdad, donde hay un verdadero amor, donde hay un quebrantamiento y una humildad, donde deseamos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene mi alma sed del Dios vivo. Y Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. En aquellos días, no dejes para mañana lo que Dios tiene para hoy. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él ha declarado, hermanos, de que para estos últimos tiempos el amor de Dios se ha derramado como nunca. Por tanto, hermanos, vestidos de toda la armadura de Dios, llenos de amor, llenos de sinceridad, tener la paciencia y esperar y perseverar, así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Señor, derrama de tu gloria sobre toda carne en esta hora, que se han hecho prodigios, milagros, señales. Desarraiga toda incredulidad, porque tú has dicho, Señor, que el que busca halla, que el que toca la puerta se le abrirá.
Y por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios quiere un verdadero arrepentimiento, que te quebrantes y le diga: Padre, esta es mi vida, ven a mi alma, ven a mi espíritu, destruye ese azote o maldición o posesión de demonios o enfermedad. Tú llevaste toda enfermedad en tu cuerpo allí sobre la cruz, y por cuya herida hemos sido sanados. Y de ahí tenemos la responsabilidad de la fidelidad y la obediencia a la palabra, porque no podemos amar a Dios de labios, sino con todo el corazón, con todo el alma, y obediencia a sus mandamientos, a su palabra. Y de ahí viene ese poderoso derramamiento. En Juan capítulo 14, verso 15 en adelante dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él es el que da testimonio, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. ¿Cómo Él hace esa obra perfecta en cada uno de nosotros? Por eso es indispensable para tu vida que sea lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús quiere que tú entiendas de lo profundo de tu corazón. Y te dice, Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ese regalo que es indispensable para tu vida es de que su cuerpo sea la casa de Dios y que ponga su corazón, su alma, su espíritu bajo la dirección de Dios. Y de ahí es que Dios exige un verdadero arrepentimiento para poder lograr esos galardones. Y por eso Él redarguye de pecado. Él en esta hora está hablando a tu conciencia, a tu alma. Y por eso es que viene ese arrepentimiento, que no lo encuentra usted en ningún lugar del mundo. Es un llamado. A Dios le ha placido estar hablando a tu conciencia, a tu corazón, a tu alma, a tu vida. Hechos 2, 38 y 39. Pero les digo, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Padre, haz que en esta hora tu gloria sea descendiendo. Espíritu de Dios, que podamos ver ese cumplimiento ministerial derramándote sobre cada hermano, hermana, oyente, televidente, que tomes el control de todos esos medios y que en esta hora tu palabra no vuelve vacía, que en este momento tu gracia se manifieste para ser todos llenos de tu gloria como tú lo has declarado, porque para vosotros es la promesa
para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Padre, se rompen ataduras, maldiciones, conjuros, ligaduras en esta hora. Sí, Padre, llénanos mucho más de tu gloria, más de tu presencia. Invade nuestro cuerpo, alma y espíritu, que deje ser una promesa y que en esta hora veamos tu gloria. Porque tú nos has llamado precisamente para llenarnos de tu gloria, para derramar ese amor, esa libertad, esos prodigios, ese perdón de pecados, cortar toda afrenta, sacar todo vacío del corazón, del alma y del espíritu de cada vida. Y por eso en esta hora recordamos tus palabras desde el día de Pentecostés hasta nuestro tiempo. Derrama tu gloria, derrama de tu Espíritu Santo, idiomas celestiales. Que en esta hora, Señor, seas tú sanando el alma, el espíritu y el cuerpo de toda maldición, de toda enfermedad, y que en esta hora los paralíticos se levanten. En el nombre de Jesús de Nazaret, que los ciegos vean, que podamos decir: el reino de Dios ha llegado a tu corazón, el reino de Dios ha llegado a tu vida, y seréis llenos de gloria, seréis llenos del Espíritu Santo, porque Dios le ha placido para todos los que creemos en su nombre. Hay señales, hay prodigios, y en esta hora, Señor, derrama más y mucho más de tu gloria, mucho más de tu bendita presencia, Señor. Tú nos has enseñado que no hace excepción de personas y que lo que debemos de estar dispuestos, Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Señor, tú confirmas a nuestra conciencia, a nuestra vida, que somos tus hijos. Derrama esa unción de gloria. Caen legiones, atamos principados, potestades, huestes de maldad. Señor Jesús, gracias por esta promesa hecha realidad, donde ni siquiera un pelo de vuestra cabeza perecerá, porque la unción pudre los yugos del diablo. Y de ahí es que dice el Señor: abra tu corazón, que yo quiero ser tu Salvador. Jehová de los ejércitos dice: hijo mío, entrégame tu corazón. Yo quiero ser tu padre y tú serás mi hijo. Y como arras, Señor, derrama de tu gloria. Que en esta hora todo cáncer se seca, toda ceguera se va, toda parálisis. Señor, derrama esa gloria tuya sobre cada vida, sobre cada cuerpo, y danos la sabiduría y el entendimiento para poder llamar y depender de tu gloria. Señor Jesús, toma nuestro cuerpo, toma nuestra alma y toma nuestro espíritu. Que en esta hora se rompa toda maldición, toda hechicería se consuma, bebedizos,
conjuros, alumbramientos, entierros, maldiciones, se van a las profundidades del abismo. Señor, derrama de tu gloria, como tú lo has declarado en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Dice tu palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor Jesús, que en esta hora nuestro espíritu se goce, que estemos bendecidos, victoriosos, y que tú provees, según tus riquezas, una abundancia de tu espíritu, de tu poder, para que podamos decir, yo soy testigo del poder de Dios, de todas las maravillas que ha hecho en mi vida. Y por eso, Señor Jesús, tú entregaste tu vida en la cruz, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como tú lo declaraste, Señor, resucitaré de los muertos al tercer día. Y la tumba quedó vacía. Y tú eres el mismo de ayer, de hoy, para salvar, para perdonar, para libertar, para que tu nombre sea glorificado. Derrama tu gloria, para que cada uno seamos un testigo verdadero de todas tus maravillas, de tu amor, de tu grandeza y tu misericordia. Derrama de tu gloria. Ven de los cuatro vientos, apodérate en esta hora y revístenos, porque queremos mucho más de tu gloria, queremos más de tu presencia, queremos más de tu grandeza. Y tú nos enseñas a amarte con todo el corazón. Padre, en esta hora tú produces el querer como el hacer, para ese cumplimiento de tu palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, le damos gracias. Espíritu de Dios llena. Espíritu de Dios capacita. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos, glorifica. Se va toda maldición, toda opresión. Los demonios salen a las profundidades del abismo. Por eso, Padre, cada día necesitamos más de tu gloria para ser testigos de todas tus maravillas, con prodigios, con milagros, con señales. Que te podamos adorar en libertad, que nos podamos gozar bajo la gracia y la gloria tuya en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso, llénanos más de tu gloria, como la iglesia primitiva, que tú lo llenaste con gran poder y daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y su gracia era sobre cada uno de nosotros. Padre, glorifícate. Toma cada conciencia. Quebrántate, mi estimado amigo. Hermano, doblégate. Señor, derrama de tu gloria. Derrama de tu poder. Satúranos. Séllanos. Tú mismo has declarado. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Padre, ese día de Pentecostés estaban todos los idiomas y cada uno con su nacionalidad bajo el cielo,
estaban reunidos y oían las maravillas de Dios en su propio idioma, en su lengua natal, porque fueron llenos de tu gloria. Fuera toda tristeza, todo bloqueo, toda ruina, toda enfermedad, toda posesión, toda iniquidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reflexiones, un momento que cambiará tu vida, con el pastor Enrique Gómez.